forjar todos los que estamos involucrados en este proceso y que finalmente viene a generarnos, como decía en la clase, en la sesión del martes, una constelación de ideas y propuestas en torno a cómo construir una historia del arte en nuestro estado. Por lo tanto, como ya les había explicado anteriormente, la finalidad es que iniciemos estas conversaciones con nuestros invitados. Quiero agradecerles muchísimo su participación y a su vez agradecerle muchísimo a quienes nos acompañan en estos momentos. Les quiero solicitar de antemano si son quienes no están en la mesa, si son tan amables de mantener sus micrófonos en mute. Ya habrá un momento en el que podamos abrirlos para entablar una conversación entre todos. Pues bien, estaba a punto de decir, hay preguntas, pero no, mejor no. Vamos a iniciar nosotros con la exposición de Heriberto Yepes. Ok. En algún momento, cuando cuando estuve formulando estas preguntas que quise dirigirle a cada uno de los invitados, tuve la tentación de pedirle a Heriberto que hiciera como un rastro histórico, porque creo que tanto tú como yo, pues, no solamente hemos estado desde el ámbito de la academia, sino que estamos en el ámbito de la calle. Hemos estado afuera y hemos estado, digamos, activos en lo que ha sido el desarrollo del arte y la cultura en este estado, ¿no? Y al principio pensé que sería muy, muy interesante y sin embargo creo que terminaría siendo como una especie de anecdotario que no revelaría mucho de lo que puede ser, digamos, mucho más potente, ¿no? Y que me llevó a plantear las siguientes preguntas que yo le hice al doctor Yepes con respecto a nuestra temática, ¿no? Traté de conjuntar toda una serie de ideas en una sola pregunta, ¿no? O una serie de preguntas y son las siguientes, ¿no? ¿Cómo construir una historia del arte que critique los fundamentos mismos de la historia del arte? ¿Cuáles son las emergencias conceptuales o teórico-culturales, las ético-estéticas y socioeconómicas que deberíamos estar tomando en cuenta al momento de construir una historia que hable sobre las artes visuales en Baja California? Creo que sería o es probablemente la guía rectora de lo que puede estar impulsando el trabajo concerniente a la historia del arte, ¿no? Y es aquí cuando comenzamos con tu exposición, Heriberto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tomé tu pregunta y también la combiné con algo que llevo tiempo haciendo, que es una especie de historiografía, pues, del discurso sobre el proceso estético en Tijuana. Y básicamente lo que voy a hacer una presentación y voy a leer mis notas mejor para así durar los 10 minutos reglamentarios, ¿no? Voy a hacer un recorrido por la historia de cómo se ha ido construyendo este discurso. Alguien por ahí tiene los micrófonos prendidos. Regálaselo, luego yo te doy algo de feria. Se me fue la onda. Te da clases gratis. Y, perdón. Él te da clases gratis. Bien, Alejandro, lo que hice fue tomar tu pregunta tan amplia, digamos, de cómo construir una historia del arte. Y también en tu segunda pregunta, segunda parte, me preguntabas por las emergencias, digamos, en su doble sentido, ¿no? En su doble sentido de lo emergente en este momento en la escena. Y la emergencia. Y la emergencia, ¿no? Entonces, creo que está imbricado en lo que voy a presentar, ¿no? Voy a poner una presentación. Espero, ¿se está viendo algo? ¿Les aparece algo? A mí me aparece. Ok, muy bien. Bueno,
Mi participación se titula Una historia del arte en Tijuana y se divide en dos partes. La primera sobre mi proceso autoral como crítico aquí y la segunda parte, que es más importante, sobre el proceso colectivo de esta historiografía. Yo le llamé Tijuanología, hacer libros sobre Tijuana. Estos son 3 libros del 2004 al 2006. Made in Tijuana está hecho de reseñas y ensayos sobre literatura y artes fronterizas. Tijuanologías es una crónica sobre crónicas que han hecho autores mexicanos y extranjeros sobre Tijuana. Y claro, mi propia Tijuana, ¿no? Y aquí es Tijuana, es un ensamblaje de datos e imágenes. Lo hice con Fiamma Montesémolo y René Peralta. Digamos, son 3 tijuanologías. Mi reflexión sobre la literatura y el arte en Tijuana también ha ocurrido en foros y revistas. En 2007 se publicó La frontera como falla, un ensayo teórico donde defino la frontera como falla, en su doble sentido. Falla como error, en este caso un sitio donde 2 culturas se friccionan y dejan de funcionar normalmente. Y falla en su sentido tectónico, como zona sísmica, por roce intenso de 2 placas. En Productores Mutantes, el arte fronterizo de Tijuana 1992-2014, ahora no me centré en los objetos artísticos, las obras, sino en los sujetos. Indagué qué tipo de sujetos han hecho el arte sobresaliente de Tijuana. Y descubrí que lo hacen artistas que cambian de identidad laboral y estética. Productores mutantes, trabajadores que se transforman en otros. Y nuevas tijuanologías, del hibridismo a las rudologías en las estéticas fronterizas, lo presenté como ponencia en Chicago en 2014. Y luego apareció como artículo académico en 2018, lo cual también nos dice de los tiempos de la academia, ¿no? Muy lento. Ahí rastreo que hemos ido pasando de entender lo estético fronterizo como laboratorio de mezclas e híbridos a una rudología, es decir, un estudio e imaginario de las ruinas, residuos, desechos, escombros, espectros. Hablo ahí de un giro arqueológico o archivológico, para que sea más claro, en los estudios fronterizos, una rudología. Oh, no. Algo pasó. ¿Me siguen escuchando? Sí. También he explorado el arte fronterizo de un modo más experimental. En 2017, dentro de una exposición colectiva, presenté una obra visual titulada Una historia del arte of border art. Se trata de un cuadro que es una gráfica, una línea del tiempo, una cronología del border art en Tijuana. En cada cédula consigné los acontecimientos que, según yo, fueron dando forma al arte fronterizo. Esa ficha la escribí en español y en inglés y uní las 2 impresiones por la mitad para construir un texto semilegible y bilingüe. Comienzo en 1982 y llegué hasta 2016. Se trata de mi historia del arte of border art. Además de una obra visual que se expuso en una galería, es un poema sonoro cuando leo la pieza y tendrá su versión completa en libro. Y ahora lo colectivo. Artes plásticas en la frontera México-Estados Unidos, editado por Harry Polkinghorne, Gabriel Trujillo, Rogelio Reyes y Tomás Di Vela, fue un libro clave publicado por Binational Press en 1991. En los 90 ocurrió además Inside y García Canclini. Un libro como Intromisiones compartidas, arte y sociedad en la frontera México-Estados Unidos de Canclini y José Manuel Valenzuela solidificó el paradigma académico y socioculturalista de hablar del arte fronterizo. En lo personal, yo prefiero la vía teórica, literaria y experimental. Pero estos son 2 referentes, ¿no? Ok. No se puede hablar de historia del arte en Baja California sin Gabriel Trujillo, el prolífico y asombroso escritor de Mexicali. Trujillo estableció a su vez la visión estatal, mexicalicéntrica, de ver al arte y literatura en la región. Yo prefiero entender prefiero entender esta historia ciudad por ciudad.
No sé si existe el arte baja californiano, así, estatalmente, pero sí sé que existe, digamos, el arte tijuanense, el arte mexicalense. Pero las historias del arte de Trujillo me parecen fascinantes, ¿no? Llenas de datos y de ideas, y, bueno, imprescindibles, además de voluminosas, y que no es una, ¿no? Son varias. En Tijuana tenemos un historiador del arte también muy prolífico, Roberto Rosique. Rosique también tiene una visión estatalista, para no llamarle estatal, para diferenciarlo, ¿no? Rosique también tiene una visión No te estatalista. vayas a quedar el volante en la boca. Algo más tijuanológica, ¿no? Ya hay historias del arte en Baja California. Trujillo y Rosique son dos de sus pioneros. En el corpus de historia del arte en Tijuana, Norma Iglesias es un referente crucial. En Emergencias, las artes visuales en Tijuana, los contextos urbanos locales y la creatividad del 2008, Norma Iglesias estudia a los artistas tijuanenses vinculando lo individual creativo con lo colectivo urbano. Es una ligera variante, ¿no? Pero sí hay una innovación, una diferencia respecto a lo de Valenzuela, por ejemplo, ¿no? Otro libro importantísimo es el catálogo Obra Negra, una aproximación a la construcción de la cultura visual de Tijuana, que salió de la exposición curada por Carlos Achida y Olga Margarita Dávila, que fue la verdadera autora de este panorama. Es una historia del arte de Tijuana tan rica como problemática. Se hizo después de la división entre el Centro Cultural Tijuana, por la designación calderonista de Virgilio Muñoz como director del CECUT, a pesar de sus antecedentes por tráfico de personas, y los protagonistas del arte tijuanense, que se opusieron a esa designación. El movimiento artístico literario se debilitó mucho por esta fisura y la narcoguerra y la crisis económica mundial. Pero este catálogo, Obra Negra, es imprescindible. Es la historia del arte en Tijuana oficial, institucional y, sin embargo, hecha de interesantes espectros. En 2014, a la investigadora académica italiana que se convirtió en artista fronteriza en Tijuana, que se llama Montezemolo, le fue comisionado a hacer un video sobre el Festival de Arte de Instalación Insight. Entonces, para esta comisión, Montezemolo eligió 9 obras que se instalaron en el espacio público entre 1994 y 2005 y mostró qué pasó con estas piezas instaladas en el espacio público después de que terminan los festivales. Se llama Eco esta obra. Eco es un video etnográfico poético que recorre el abandono y la memoria de estas 9 piezas. Quien mejor ha estudiado esta obra es Laura Elvira Díaz en una ponencia que presentó en COLEF en 2019. En 2019 hubo una exposición que revisó el arte de Tijuana, Border Pop, Arte, Gráfica, Memorabilia y Archivo en Tijuana, 1996-2010, cuyo curador fue Julio Álvarez. A mi juicio es la mejor exhibición de este tipo. Casi estoy seguro que es porque fue un participante, ¿no? Era un experto partícipe del movimiento. Border Pop es una historia del arte en forma de exhibición que frecuentemente muestra cómo los participantes cuentan su propia historia del arte y la literatura. Entonces, dentro de la exhibición, que es una historia del arte en Tijuana, hay también muchos testimonios de gente contando su propia versión de la historia del arte en Tijuana. En 2019 aparece un proyecto clave, Unfinished Business Garage, del artista Chantal Peñalosa. En su Unfinished Business Garage, Chantal Peñalosa se apropia de detalles de piezas de artistas fronterizos y hace una gran obra de esas apropiaciones. Es un proyecto de historia del arte fronterizo en forma de instalación. A principios ya del 2020 apareció un ensayo analítico en versión impresa y electrónica, titulado Lo hipofronterizo, el discurso del arte en Tijuana, San Diego, 2018-2020, de Laura Elvira Díaz, una escritora e investigadora emergente. Este estudio es el mejor diagnóstico del arte en Tijuana en el presente. Digamos, con este, parafraseando este ensayo, te respondo la segunda parte de tu pregunta, de lo emergente, ¿qué está pasando en este momento? En 25 páginas
Díaz analiza una exhibición de arte binacional en un museo de San Diego, un reportaje de Vice sobre Tijuana y el discurso de artistas y curadores entre Ciudad de México y Tijuana, y llega a la conclusión de que hay un paradigma hipofronterizo dando forma a esta etapa. Díaz afirma: denomino como lo hipofronterizo a un espectro que va desde la omisión hasta la negación del sujeto fronterizo y de lo fronterizo como límite material. Los agentes hipofronterizos rechazan la frontera como objeto existente, cultura heterónoma y divergente, y como tema de representación en el arte. Lo hipofronterizo resulta de incorporar el discurso antifronterizo del centro de México a la producción artística, crítica y artística de la frontera norte. Si el arte fronterizo es una resistencia al centralismo de la Ciudad de México y al supremacismo norteamericano, lo hipofronterizo funciona como herramienta de contrainsurgencia para eliminarla o cooptarla. Díaz construyó ya la crítica de este momento de un modo a la vez ensayístico y académico, original e irrebatible. Recapitulando, ¿cómo iniciamos la década de los 2020 en la historia del arte en Tijuana? Si vemos los nombres de más de 4 generaciones de protagonistas, queda claro que las artistas y las críticas han innovado lo anterior y simultáneamente hacen otra tradición. Ahora, en la otra columna, eso es respecto a lo autoral. Ahora, respecto a lo institucional, junto a este cambio tan radical en lo autoral, persiste la tendencia de que la historia del arte sea institucional. Es una tendencia que continúa, ¿eh? Desgraciadamente. Esto acrecienta por el recrudecimiento de la crisis de lo independiente y lo impreso, así como el recentralismo del arte contemporáneo en México y el regreso de Insight y sus fuertes componentes de extractivismo, en que ocurre una apropiación del arte fronterizo para beneficio de artistas de élite foráneos. Por ejemplo, así como el otro extractivismo de la propia academia regional y foránea, que al tomar a escenas y artistas como objeto de estudio, frecuentemente tergiversa, invisibiliza a sus protagonistas más innovadores. Si quieres meterte con video, pues pon. Comenzamos la década con la vuelta del tema de lo fronterizo, debido a la era Trump. Y definitivamente la cuestión del archivo se colocó al centro, tanto que hoy nos reunimos para hablar del archivo y la historia del arte en Baja California. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Heriberto. Ya después, cuando menos te des cuenta, voy a llegar a tu casa y me voy a robar el libro de Obra Negra, porque no lo tengo, pero tampoco lo debo declarar públicamente en esta mesa. No importa. En todo caso,